Presentamos Geopolítica en RCR. Estimados amigos de Red de Comunicación Regional por Cable Más, Canal 796 y las otras plataformas múltiples que ya ni las mencionamos porque son conocidas de todo el mundo. Esta noche quiero empezar agradeciendo tanto a la doctora Julieta Castellanos como a Rubén Aguilar por estar presentes justamente en el primer año de la emisión de este programa, que infelizmente sigue siendo el único sobre este tema que hay en el Perú. El otro programa que había, que no era estrictamente de este tipo, pero que era un programa, una revista de relaciones internacionales del Internacionalista, que también ha estado en este programa antes, Francisco Belaúnde Matosian, fue cancelado por el gobierno, que se emitía a través del Instituto de Radio y Televisión que depende del Ministerio de Cultura. Él tiene ahora su programa que yo después compartiré con ustedes también para que lo vean, les alcanzaré el dato. Tiene su programa particular. Dicho esto, porque es un esfuerzo en el cual en este programa nos caracterizamos primero por no hacer propaganda a nadie, sino que tratamos de que nuestros invitados sean personas competentes y personas íntegras, independientemente de su orientación. La seriedad del programa y el pluralismo es lo más importante. Estamos atosigados no solamente en el Perú, sino en muchas partes del mundo actual, con lo que aquí en el Perú llaman contradictoriamente opinología. La gente opina sobre cualquier cosa. Yo siempre les digo que para los griegos, opinión en griego es doxa y logos en griego es conocimiento. Entonces no puede ser conocimiento a la opinión, es una expresión contradictoria. Y este programa trata de ubicarse en el camino de la seriedad, del respeto y, por supuesto, no caer en opinocracia, que eso es lo que existe. Y la opinocracia existe desde arriba y desde abajo, desde los diestros y desde los siniestros, y menos aún en opinopatías. Con esta introducción para quienes nos acompañan ahora y quienes van a participar, les doy la bienvenida. Julieta es una persona a quien conozco ya hace varios años. Tiene todo mi respeto y mi admiración por su impecable carrera profesional, no solo porque ha sido rectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, sino porque tiene una impecable carrera profesional, con gran coraje para desarrollarla. No voy a entrar en detalles, sino que ha tenido un gran coraje y mucha audacia en el buen y mejor sentido de la palabra para plantear sus perspectivas, sus responsabilidades en circunstancias muy dolorosas para ella, para su familia y para Honduras. De tal manera que ella va a ser la primera persona, no por el viejo asunto de que es una dama, sino por este asunto. A ella la conocí ya hace muchos años. Y luego le vamos a dar la palabra a Rubén, quien también tiene una trayectoria de mucha importancia como profesional universitario en el mundo de la Universidad Iberoamericana y de otras más en otras partes. Yo he alcanzado a quienes siguen el programa los currícula y las informaciones para que los conozcan de antemano y no tener que estar leyendo esas cosas. Dicho esto, les quiero decir que las preguntas son bien sencillas. No es un conversatorio, un diálogo rigurosamente de geopolítica en el sentido tradicional del término, sino muy vinculado al tema de las relaciones internacionales, que por supuesto es inseparable de la geopolítica.
Y la primera pregunta obvia es, en este mundo contemporáneo y en la situación actual de América Latina, queremos escuchar de Julieta y luego de Rubén, respectivamente, unas reflexiones sobre esta primera pregunta. ¿Cuáles son, Julieta, las principales fortalezas que el Estado hondureño presenta hoy día y cuáles serían, de contramano, sus principales debilidades? Tienes el tiempo necesario de unos primeros 15 minutos o 12 minutos para atender esta pregunta. Luego entramos con Rubén. Muchas gracias y bienvenida, Julieta. Muy buenas noches, un saludo especial a Manuel Bernales, que igual lo conocemos hace ya muchos años aquí en Honduras, y también al académico Rubén Aguilar. Tengo nexos con la Universidad Iberoamericana por queridos amigos sociólogos, así que muchas gracias por la invitación. Y también tengo amigos peruanos, la ex jueza María Zavala. Fuimos compañeras de equipo en la Comisión de la Verdad y Reconciliación, así que fue una gran experiencia. Estos fueron para investigar los hechos del golpe al Ejecutivo del año 2009. Así que saludos a los amigos peruanos, a los amigos de México, y en verdad yo me siento latinoamericana en sentido amplio del concepto y de nuestra muy querida región. Bueno, en realidad, Manuel, yo soy profesional de las ciencias sociales, soy socióloga de formación, y mis estudios de grado igual fueron en el campo de las ciencias sociales. En este sentido, debo decirte que cuando estudiábamos América Latina, en la historia de América, siempre nuestro país, junto a dos más, aparecían como los países más pobres del continente. Obviamente los países más vulnerables, los que conocemos la historia de América, sabemos que en nuestra región de Mesoamérica, Honduras no tuvo un potencial minero en aquel momento. Tampoco las grandes haciendas se asentaron en nuestro país, y más fue una economía que, digamos, que tributaba a la Capitanía General de Guatemala, y obviamente esto hizo que el desarrollo del capitalismo fuera bastante tardío, muy impulsado por el capital externo, por las compañías bananeras, y a tal grado que ya una conformación una oligarquía muy débil, la conformación de una burguesía fue mucho más tardía, y esto obviamente hemos sido un país con regímenes militares autoritarios en el siglo XX, de mucha presencia, a tal grado que yo me he hecho la pregunta: ¿de dónde esperamos tener demócratas si nuestro sistema político fue autoritario y sigue siendo un régimen autoritario? Fíjate que de la posguerra hasta los años 80, a menos tuvimos 3 gobiernos electos por voto directo, y de estos ninguno terminó su periodo, digamos, de gobierno. De 1880 a la actualidad, sí ha sido el periodo más seguido, continuo, de procesos electorales, con una crisis política en el año 2009 que nos llevó a una ruptura del orden constitucional, a la expulsión violenta de un presidente del poder, y luego la crisis que hemos tenido y que todavía no terminamos como país, de poder salir. ¿Cuáles son las potencialidades que nosotros tenemos allá en la primera década de este siglo? Nosotros hacíamos estudios prospectivos y mirábamos cuáles son las fortalezas que tiene Honduras, y encontrábamos que por lo menos habían unas tres. Una de ellas era una reforma agraria que se había iniciado en los años 70,
y que había logrado una redistribución de la tierra que trajo un proceso de redistribución que ayudaba a una cohesión social. Luego, otro de los elementos que mirábamos como fortalezas era la producción cafetalera en Honduras. No estaba concentrada y no está todavía concentrada en pocas familias, sino que tal vez sea el cultivo más democrático que tenemos a nivel de producción. Está distribuida en más de 110 familias cafetaleras en el país. Y un tercer elemento que mirábamos positivo era la capacidad de diálogo que había entre las élites políticas y también unos liderazgos empresariales y de clase obrera, sobre todo y campesina, que contribuían a tender puentes entre los partidos políticos, las élites económicas nacionales y el capital externo y también la población hondureña. Eso se fue agotando. Se comienza a agotar con la crisis en Centroamérica, se agota más con los fenómenos tropicales que tuvimos en la región. Y bueno, y creo que el año 2009 es el ejemplo que eso se rompió a tal grado que hoy tenemos una confrontación más abierta, mucho más directa, una polarización social muy fuerte y también una ruptura del bipartidismo. El bipartidismo era otro de los elementos que al país le daba cierta estabilidad y posibilidad de consenso, pero hubo una concentración de riqueza muy fuerte en estos años, muy fuerte. Somos un país con los niveles digamos, de pobreza muy altos, pero también de concentración de riqueza. Eso hace que la polarización se haya vuelto más extensa y al día de hoy no encontramos realmente los elementos todavía que podemos identificar. Se habla de la ubicación geográfica de Honduras, que puede ayudar a un comercio internacional importante, dos océanos y dos bahías importantes, tanto en el sur como en el norte. Eso siempre se ha identificado como un elemento potencial que ha estado presente desde el siglo XIX, como un elemento de potencialidad. Digamos, obviamente otros países aspiran a lo mismo, aquí mismo en la región de Mesoamérica, de Centroamérica. Entonces, las potencialidades vienen dadas de una manera un poco limitadas. No somos un país con recursos minerales importantes. Eh, Así que creo que más va a depender de la capacidad de una clase dirigente que puede enrumbar el país, va a depender de la voluntad política de muchos sectores, pero sí los riesgos de deterioro y los riesgos de polarización los miramos están mucho más a la vista que las potencialidades. Muchas gracias. Yo voy a volver sobre este tema con dos subtemas posteriormente, después de la intervención de Rubén. Los voy adelantando. Uno tiene que ver con el tema del bipartidismo y de la corrupción de los sistemas partidistas, ¿no?, que dan lugar a fenómenos de concentración del poder o en una persona o en grupo de personas muy reducidas y con nexos familiares bastante acusados, bastante claros, ¿no? Sobre este asunto podemos volver después. Ahora permíteme pasar a darle la bienvenida a Rubén y decirle pues bienvenido, brother, como se dice en Centroamérica y en México. Adelante. Muchísimas gracias, Manuel, por la invitación. Mucho gusto de estar con Julieta. Tengo buenísimos amigos en Perú y buenísimos amigos en Honduras. Pues yo diría que las fortalezas en el caso de México, una primera gran fortaleza que se divide en muchos aspectos, tiene que ver precisamente con su geografía y en este sentido, pues hablamos de geopolítica, ¿no? Es pues un territorio de 2 millones de kilómetros cuadrados,
con 140 millones de personas, que tenemos una frontera con el mercado más grande del mundo de 3.200 kilómetros, dos océanos también, con, eh, con 10.000 kilómetros de costas, con una brutal infraestructura. Siempre puede haber más, pero casi 100 aeropuertos internacionales en el territorio, una veintena de puertos en los dos océanos, etcétera, ¿no? Que son fortalezas evidentes. De otro lado, se ha convertido en una extraordinaria fortaleza ahora lo que se llama en inglés nearshoring, o en español la relocalización de este conjunto de empresas norteamericanas que tenían sus inversiones en China, o empresas chinas que exportaban para Estados Unidos, que se han estado viniendo a México. En el último año son cerca de 400, que va a implicar para algunos analistas un impacto de la dimensión que pudo haber provocado en los años 90 el Tratado de Libre Comercio, porque implica pues que un montón de fábricas se quieren venir a México para estar cercanos a la frontera con los Estados Unidos, cómo se reacomodaron las cadenas productivas, etcétera, y esto beneficia mucho a México de manera particular. De otro lado también, pues el hecho de tener 43 tratados de libre comercio, que somos del país con más tratados de libre comercio del mundo, y el TECMEC que se renegoció recién al final del último año del presidente Peña Nieto, que implica para el año pasado algo así como 800.000 millones de dólares en el mercado de doble línea entre México y Estados Unidos, que desde 1994, cuando se firmó el tratado, contra todos los discursos, México ha tenido un superávit que ronda en los 100 o 150.000 millones de dólares año por año, ¿no? Que los Estados Unidos se recuperan de otra manera, precisamente por la ventaja enorme de tener buena parte de su industria automotriz en México, la más importante industria de autopartes en México. Somos hoy el séptimo o octavo país en producción aeroespacial del mundo. Todo esto relacionado pues con la vecindad, con ese mercado que sigue siendo al día de hoy el más grande del mundo, y son realidades pues muy claras que benefician a México. Una enorme capacidad de mano de obra extraordinariamente capacitada y cualificada. Pues yo dejaría como por ahí y terminaría diciendo al tiempo con unas instituciones, digamos, muy fuertes que probablemente por muchos años, en las épocas del PRI, de los 80 años que el PRI gobernó al país, un caso único en el mundo, de un solo partido gobernando por 80 años, que estaban medio vacías. Cuando vino dos periodos de la oposición en el año 2000, con el primer gobierno que no fue del PRI, y el siguiente que tampoco lo fue, hay otro, después vino el PRI, y ahora tenemos otro gobierno que no es del PRI, pero las instituciones empezaron a tener contenido. Antes eran muy formales y el presidente de la República era toda la institución, un régimen brutalmente presidencial, pero a la ida del PRI, esas instituciones que estaban perfiladas empezaron a tomar forma, y en realidad ya desde el periodo anterior, con el presidente Cedillo, que reforma la Corte y le hace realmente independiente, se crea un instituto electoral autónomo realmente independiente, y empiezan a tener espacio las estructuras institucionales que hoy siguen estando vigentes y han demostrado su fortaleza. ¿Dónde pondría las debilidades? Y no sé, junto al tiempo, que debilidades pienso que tienen carácter también de amenaza. Por un lado sería pues el actual gobierno, que es elegido democráticamente, que con una enorme convocatoria nacional tuvo cerca de 30 millones de votos, aunque tenemos en ese momento un padrón de 90 millones de votantes.
un tercio no se presentó a la elección, un tercio votó a dos partidos de la oposición, el PRI y el PAN, y un tercio votó a la alianza del presidente, y por eso tuvo 30 millones y salió elegido. Y es un presidente de corte populista, a las muy viejas maneras del PRI de las épocas de los 70 con Echeverría, al cual en esa época el presidente López Obrador ahora entró a militar al PRI. Fue de alguna manera como un mentor. Él participó en el PRI 15 años, fue presidente del PRI en su estado natal, en Tabasco, viene de la trayectoria priista. Él también, como todos en el partido que él funda, vienen básicamente del PRI y de esta corriente nacionalista, populista, que pues entre otras cosas ha polarizado a la sociedad mexicana, que está muy dividida y enfrentada. Es una realidad que me parece una enorme debilidad. Para poder hacer una serie de cosas requieres la unidad de la nación y hoy no la tenemos. Dos, un presidente que violenta de manera abierta y sistemática la Constitución, abiertamente. Tres, que abiertamente enfrenta a la Corte y la insulta todas las mañanas en su comparecencia mañanera, que insulta y agrede cada mañana en su comparecencia mañanera a la prensa y ataca la libertad de expresión claramente. De otro lado, que ha devastado los órganos autónomos del Estado, no los quiere tener. El órgano que vela por la transparencia y la rendición de cuentas ha impedido y no ha nombrado los sustitutos y está parado, y así otras media docena de órganos autónomos del Estado que el presidente ha frenado y ha imposibilitado su ejercicio. Lo intentó con el INE, con el Instituto Nacional Electoral, a partir de una reforma que le daba el control otra vez al Ejecutivo. Fracasó por la fortaleza de la vida institucional, pero ahí están estas agresiones del presidente. Y de otro lado, pues también un problema tremendo que ha sido la violencia. Somos al mayo de este año ya llevaba 160,000 homicidios dolosos, que implica unos 37,000 homicidios por año en 19, en 20, en 21, en 22. En el gobierno de Peña Nieto, el anterior a que ya era brutal a nivel de violencia, en todo el sexenio fueron 156,000. En el gobierno anterior de Felipe Calderón, que cuando comienza la guerra al narcotráfico, fueron 126,000. La expectativa es que este gobierno termine en 220,000 homicidios, que es una locura. Es una locura, es como peor que estar en una guerra. Esos muertos no hay en Ucrania. Vivimos una guerra feroz, brutal, y la sociedad mexicana pues lo minimiza, se ha acostumbrado, es terrible. Y allá dentro de esa violencia, pues somos el país del mundo con más homicidios de periodistas, con más homicidios de sacerdotes, con más homicidios de activistas sociales que protegen el medio ambiente, los derechos humanos, y este gobierno no hace absolutamente nada con una estrategia que se articula a partir de dos grandes postulados del presidente. Uno, abrazos y no balazos al narcotráfico, y dos, no usemos la violencia institucional legítima del Estado, porque la violencia genera más violencia, y en razón de eso, según otro gran problema en el país de dimensiones históricas, es la expansión del control territorial del narcotráfico en por lo menos una quincena de estados del país, de los 32 que tenemos, donde ellos han intervenido directamente en la elección del gobernador. Y por cierto, todos ganaron gobernadores del actual gobierno, de Morena, en una evidente relación con el narcotráfico. De hecho, los partidos de la oposición han hecho denuncias a nivel internacional, han llevado el caso a la OEA y otros organismos internacionales. Y bueno, esta es la realidad. Y por otro lado, muy contradictorio, que es muy contradictorio esta realidad que estoy contando, y por otro lado, pues cada vez más industria llegando a la zona norte del país,
más inversión extranjera directa por la cercanía de México a los Estados Unidos y todos los otros elementos, la salida a los océanos, la mano de obra extraordinaria, etcétera, los niveles de escolaridad, una serie de virtudes que pues conviven en ese elemento contradictorio presente en la realidad mexicana, Manuel y Julieta. El último punto que acabas de mencionar me permite hacer una pequeña referencia a un programa anterior. En el último programa hemos tenido aquí de invitado a un economista peruano, Alfredo Benítez, quien vive en París. Y su trabajo es justamente hacer de puente ahora, como consultor, entre inversionistas que van especialmente al norte de México, ahora en este momento, y otros mexicanos que van hacia Francia y la Unión Europea. Entonces, esa afirmación última tuya la corroboraba perfectamente Alfredo Benítez y así hay otras más. Un puntito quiero señalar que quede como elemento que pueden retomar nuevamente tanto Julieta o tú. Mire, en América Latina, la mayoría de las elecciones terminan con un bajo porcentaje del padrón electoral. Los presidentes y las autoridades que se están eligiendo, pero no en todos los países, por eso no singularizo en Honduras o en Costa Rica en este momento, no lo recuerdo, pero en reuniones que hemos tenido de politólogos y de administradores públicos de la Organización Internacional de Administración Pública y Ciencia Política, se ha señalado este porcentaje bajo de los resultados electorales con respecto al padrón electoral, lo que representa una suerte doble. Por un lado, se acepta el resultado, en muchos casos no hay problema, pero por otro lado, eso le da al Ejecutivo una poca solidez y es un factor de inestabilidad. Luego podemos retomar algún otro tema. Me interesa en particular el tema del narcopoder, no solamente en México, sino con relación a otros países de América Central. Recordando que Rubén escribió un libro ya hace varios años que se llama La guerra fallida del narco, que hemos compartido aquí en el Perú con otras personas también. Dicho esto, con permiso de Julieta, permítanme regresar a ella para pedirle que nos haga una información y una reflexión, una valoración sobre el sistema político de Honduras. La gente es un sistema político que, como tú lo has señalado, en términos electorales tiene una trayectoria, pero el sistema político también tiene que ver con el rol del Congreso, con el rol de la Administración de Justicia y con el rol de las élites. Entonces, yo te pediría, Julieta, que nos pusieses al día en esta dimensión, porque estos son elementos que todo Estado y toda sociedad necesita para su desempeño, para navegar en este proceloso mar contemporáneo que está rompiendo con todos los viejos dogmas, ideas y creencias tradicionales sobre la política y sobre otras muchas cosas. Así es que te ofrezco la palabra nuevamente. Por supuesto que puedes añadir otros temas, alguna otra cosa, pero esto me interesa para efectos de comparación y de información a quienes nos siguen. Adelante, Julieta. Gracias, Manuel. En efecto, el sistema político hondureño fue bipartidista desde prácticamente desde la República. La lucha entre liberales y conservadores fue la lucha del siglo XIX. Al final del siglo se estructura ya un partido liberal y comenzando el siglo XX, al final del siglo XIX se configura el Partido Liberal y comenzando el siglo XX el Partido Nacional. Digamos, en esencia, en un principio sí era un partido liberal en el sentido doctrinario, la lucha contra la iglesia, digamos,
la laicidad, de la educación, todo aquello que significó un cambio del poder de la iglesia al poder civil. Eso lo vivimos al final del siglo XIX. Ya el siglo XX eran dos partidos uno más conservador que otro, pero los dos partidos de una posición conservadora, tal vez uno más democrático y otro mucho más autoritario. Los militares, como los grandes árbitros, creo que la clase en la Constitución mucho protagonismo al militarismo como árbitros de los conflictos, con múltiples funciones, como garantes de la Constitución, de la democracia, etcétera. Y ahí que han sido actores importantísimos durante todo el siglo XX. Ellos ejercieron directamente el poder con apoyo más del Partido Nacional, pero en algunos momentos también con liberales. Y ahora en el siglo XXI se rompe el bipartidismo, básicamente con el golpe del año 2009, pero igual, un poco igual que en México, el presidente Zelaya viene de la formación oligarca liberal, de una familia liberal. En tal sentido, lo que muchos creen que el Partido Libre iba a ser una profundización de la democracia, desde mi perspectiva, no es tal. Lo que pasa con Libre es que los dos partidos, el bipartidismo, el Partido Liberal y el Partido Nacional, digamos, conservadores, partidos de una amplia base social campesina, rural, con relaciones de compadrazgo, de padrinazgos, ganaban elecciones, pero la dirigencia de ambos partidos, pues, no eran, con algunas diferencias entre liberales y nacionalistas, porque no son exactamente iguales sus dirigencias, pero en esencia ambos partidos conservadores, uno distribuyendo más políticas sociales que otros y el nacional mucho más cerrado. Creo que el Partido Liberal se agotó. El Partido Liberal que ganaba dos elecciones seguidas y perdía una, ya en este siglo se agotó, quedó con viejos cacicazgos y no tuvo espacio para la irrupción de nuevos grupos, de nuevos liderazgos, y en 2009 esto se ve claro. Surge, digamos, el golpe es dentro del Partido Liberal para un sector nuevo que lidera el partido que hoy es Libre, y en aquel momento era el presidente Manuel Zelaya. Ahí se van muchísimos liberales, se va un sector de la izquierda que, tú sabes, Manuel, siempre fue muy débil en el país, pero inclusive se va parte de la izquierda académica, la izquierda que está en el movimiento social, en los gremios, en las ONGs, pero en esencia tenemos un partido con una gestión del poder muy parecida al bipartidismo. Ese presidencialismo, esa distribución, esa cooptación de las instituciones, lo estamos viviendo. O sea, aquí el bipartidismo, el que ganaba las elecciones, si era el Partido Liberal que ganaba el poder ejecutivo, la Corte la dirigía, la Corte Suprema de Justicia tenía mayoría, el Partido Liberal, el Congreso Nacional, la Junta Directiva la presidía el Partido Liberal, y era igual si ganaba el Partido Nacional. Tenía el control del Ejecutivo, de la Corte Suprema de Justicia, del Congreso Nacional, de los órganos controladores del Estado, de los órganos electorales. Siempre esa distribución de mayoría para el partido que ganaba el Ejecutivo, y la minoría para el partido, pues, que perdía las elecciones. Eso se está repitiendo en este momento. Lo único el único cambio que hemos tenido ahora, que la Corte Suprema, en vez de 15, son 15 magistrados, en vez de 8 magistrados del partido que ganó las elecciones y 7 que las perdió, tenemos una Corte dividida alicuotamente entre los 3 partidos. Tiene
O sea, tiene una mayoría, aunque no mayoría simple, libre. Una segunda minoría la tiene el partido que sacó la segunda cuota electoral y la tercera minoría la tiene el partido que sacó menos votos, que en este caso es el Partido Liberal, ¿no? Igual la distribución de los órganos electorales, igual la distribución de los órganos, digamos, jurisdiccionales. Y lo que estamos viendo es es una cooptación al mismo estilo que lo hizo el bipartidismo, así lo está haciendo Libre. Lo único que Libre asume que este es el pueblo, que este es el gobierno del pueblo, pero con las mismas características, con con un digamos, acaparamiento de las instituciones, pero yo creo que todavía es es peor en cuanto al concepto, por lo menos, porque Sí, cuando gobernaba el bipartidismo, como entre los dos partidos había muchas alianzas, eh, mucha capacidad para el diálogo, siempre que ganaba el Partido Nacional, pues era visible una cuota de poder que le entregaba al otro partido, le entregaba uno o dos ministerios para cogobernar, igual hacía el partido Liberal cuando ganaba. Es más, a veces inclusive el Ministerio de Finanzas lo tenía el partido de la oposición. En este caso, hay una identificación bastante grotesca entre partido y Estado. O sea, el Estado y el gobierno ahora es del Partido Libre. Nosotros ganamos, nosotros estuvimos en la oposición, nosotros luchamos en la calle, ahora nos toca a nosotros. A tal grado que el funcionario nos parece a nosotros o a muchos de nosotros que por sus expresiones, por su gestión del poder, se siente un funcionario del partido como como los miembros del partido. Y pareciera que el partido, digamos, el partido ya no es el que está intermediando entre el Estado y el ciudadano, sino que el partido, el funcionario, es el partido el que habla con el ciudadano. Y en esto sí se ha producido mucha confrontación, mucho desgaste. Es más, ahora mismo la directora del Consejo Nacional Anticorrupción salió ayer del país, iba a la OEA a una misión institucional, pero ha salido con su familia por amenazas, que ha tenido vulnerabilidad a su integridad, digamos, física y de su familia. Hoy aquí ese es el tema, en Honduras, hoy ese es el tema, precisamente porque hace 3 semanas el Consejo Nacional Anticorrupción presentó un informe de las redes familiares en el poder. Para el caso, el secretario del Congreso Nacional es hermano del expresidente Zelaya y es cuñado, obviamente, de la señora presidenta. La presidenta de la Corte Suprema de Justicia tiene un nivel de afinidad, digamos, política con la familia presidencial. Y luego el ministro de Defensa es sobrino del presidente Zelaya y sobrino político de la presidenta e hijo del secretario del Congreso Nacional. Esto ya lo sabíamos, obviamente, pero cuando miras el organigrama del Estado y ves toda la familia que está en cargos de primera y de segunda línea, entonces ahí se ve ese concepto no solamente de presidencialismo, sino el concepto de ahora el Estado somos nosotros. Creo que tenemos ese enorme reto por delante, con una ventaja probablemente, y es que creo que bastante temprano, ya el año pasado, a la altura del mes de agosto, el gobierno actual empezó a perder apoyos legislativos.
de su aliado principal, que fue con el que ganó las elecciones. Y esto ha hecho que no haya podido obtener algunas victorias parlamentarias que probablemente los hubiera llevado a una concentración más de poder. Cuando hablaba Rubén, me acordaba mucho o comparaba mucho con lo que pasa en Honduras en este momento. Nosotros creíamos que, dadas las críticas que eran fundadas de la concentración de poder del presidente anterior, nosotros creíamos que íbamos a un fortalecimiento institucional y no ha sido tal. Creo que lo que ha habido es un cambio de partido y un cambio de personalidades que dirigen el gobierno, pero en cuanto al estilo de gestionar el poder, el concepto de poder, el concepto de Estado, la concentración y probablemente con un agregado, y es esa tendencia que podemos tener hacia creer que el partido único, como lo estamos viendo en Nicaragua, sea realmente una opción. Hay quienes creen que va a haber muchos ataques a la oposición política y al afán del Partido Libre de posicionarse o de irse fortaleciendo como un partido único como en los vecinos. Sí, esto es que has tocado, te agradezco mucho el rigor y la tranquilidad con que has tocado un tema vital. A mí me hace recordar esto los inicios que advertíamos cuando el triunfo de la Revolución Popular Sandinista, en que se emerge contra un grupo familiar, los Somoza, pero al poco tiempo en la Revolución Popular Sandinista empiezan a primar los apellidos. Y recordará, yo creo, alguna de estas cosas, Rubén, porque estuvimos en esa época allá. Hoy día se da una curiosa conjunción de poder centralizado en familia. Ya no es el Estado soy yo, el Estado es mi familia, pero al mismo tiempo utilizando una terminología y una explicación que hace referencia al partido único, al partido dominante, algo así como la Secretaría General y el Comité Ejecutivo del partido. Entonces, esa conjunción de un discurso político que tiene ribetes de tipo cubanista, de tipo a lo que se usó en esos periodos, junto con la cuestión familiar, les pregunto si eso puede ser un rasgo que se está dando en América Central. No son iguales, pero hay ciertos patrones, como se dice en sociología, patterns, conductas recurrentes que se ven ahorita en Nicaragua, en Honduras, y se están desarrollando de una manera con un personalismo absoluto en El Salvador. Este es un asunto delicado que entonces afecta al núcleo del Estado, en cuanto que es el sistema político, las élites, los partidos, los que están presentes en las elecciones, los que dirigen el Ejecutivo, etcétera. Y esto lo vamos a retomar más adelante en relación a la política exterior, en la cual también hay algunas. Antes de darle la palabra a Rubén para que continúe con ese turno, me acordé de la presencia de Echevarría en los 80, que probablemente tú lo viste también allá en América Central. Bueno, el tema que a mí me gustaría que nos explicaras un poco más es hasta dónde llegamos con este asunto del narco, la violencia y esta guerra contra el narco, que en realidad, cuando uno la ve desde fuera, parece que fuera la administración del narcopoder. No solamente el narcotráfico, sino la administración del narcopoder. Tanto en México, pero también aquí en el Perú, también en Bolivia, y ahora puede ser en Chile. Hemos conversado el otro día con Insulza y otros están sumamente preocupados por lo que pasa en Chile, no solamente en el sur de Chile, que ya ese es un problema de poder indígena y asociado a sectores ilegales, pero también de la región Arica-Parinacota, que es vecina del Perú, de Tacna y de Bolivia. Entonces,
quisiera rogarte, si te parece, Rubén, que nos hicieras una reflexión sobre este tema. El narcopoder y su implicancia en relación a América Central y al perfil internacional y posibilidades de México. Sí, y quisiera en otro momento que habláramos, porque nos corresponde claramente a particular a Honduras, que habláramos de la migración como un Sí, tema sí, de acuerdo, sustantivo. de acuerdo. Y la relación México-Estados Unidos, ahora convertidos en el patio, en el policía de Exacto. Estados Unidos. Somos la migra de los Estados Unidos, controlando hoy a los migrantes centroamericanos, que para mí es una vergüenza absoluta como mexicano, la política migratoria del gobierno de López Obrador. Pero bueno, lo vemos en otro momento. Te agradezco que lo digas, y ya lo había notado acá, pero gracias por tu acuciosidad. Okay. Adelante. Desde el narco en México es histórico, tiene está históricamente lo que se llamó el cártel del Golfo y luego el cártel del Pacífico. El origen del cártel del Golfo tiene que ver básicamente con la ley de la prohibición de los alcoholes en Estados Unidos, que se convirtió en una zona de trasiego muy, muy importante hacia por el lado de Texas. Tamaulipas es la frontera con Texas en esa parte de México, y pues ahí empezó a empoderarse el crimen organizado con estas tareas, básicamente el alcohol, y luego vino por el caso del Pacífico. Los estados fronterizos son Sonora y Baja California, por el lado de todo el recorrido del Pacífico, y ahí fue muy importante los chinos, constructores del ferrocarril. Estamos hablando de finales del siglo XIX, principios del XX. Empezaron a cultivar opio esos trabajadores chinos en la montaña, y luego pues tuvo un impulso brutal la producción de narcóticos en el caso de Sinaloa, para sustituir la heroína, droga de los héroes, droga del dolor, que los americanos no podían surtirse porque se había cortado pues el Pacífico en la guerra con Japón. Entonces, estos dos, digamos, carteles madres, el cartel del Pacífico, el cartel de el Golfo, vivieron décadas en contubernio con el gobierno, en lo que se llamó el gobierno del PRI. Acuérdense que el PRI gobierna de 1920, que termina la Revolución Mexicana, hasta el año 2000. 80 años gobernó con el mismo partido, con 3 nombres diferentes, pero ellos se sucedían en la presidencia. No era una dictadura de partido, no de personas, ¿no? Pero fue una dictadura objetivamente de partido, insisto, no de personas. Entonces, el acuerdo de lo que se llamó la Pax Narca, así se llama, que duró prácticamente, digamos, desde los 40 al gobierno del presidente Fox, digamos, que es el gobierno menos violento en la historia moderna de México. Pues el acuerdo era, pues ustedes pasen por el territorio, lleven la droga a los Estados Unidos, a nosotros no nos hace ningún problema, nomás no maten, ¿no? Era un poco como el acuerdo, ¿no? Y ahí se podían meter al negocio gobernadores, generales, y de hecho había gobernadores y generales que estaban también en el narcotráfico, no el conjunto del ejército, pero sí generales al mando de tropa que facilitaban. Pero digamos que por muchos años, hasta la declaratoria de guerra del presidente Calderón, el 10 de diciembre del 2006, a 10 días de haber tomado el poder, operó un mismo fenómeno, una misma estrategia, que fue esto que se llamó la Pax Narca, ¿no? Ustedes pasen, nos hacemos tontos, ahí en medio de esto, corrupción, etcétera, pero no mucha violencia, digamos. Y es cierto, no había mucha violencia. Y
Cuentan las leyendas populares, las leyendas urbanas, que cada vez que había algún conflicto, que es una leyenda, pero que ejemplifica bien lo que pasaba, el secretario de Gobernación mandaba llamar a las jefaturas de los carteles y decir: ¿qué no entiendes? Pacífico, Golfo, tú por aquí y tú por acá, y no se pueden pelear entre ellos, porque eso implicaba la violencia. Digamos que la Pax Narca funcionó 60 años, más de 60 años, 60 y 70 años. Calderón, que se siente muy fuerte, y tengo 2 libros con el ex canciller Jorge Castañeda analizando la política de Calderón, que para nosotros fue el colmo de quiebra esta tradición, digamos. Y alguien le vende que se va a legitimar políticamente después de una elección muy cuestionada. A mí me parece legítima, la ganó con un porcentaje de 0.5, pero ganó la elección, pero estaba muy golpeado, y él se inventa, o alguien le aconseja, entrar a una guerra, y que pues al rato estará triunfante y el ejército habrá regresado a los cuarteles cantando victoria, y nos metió en un lío brutal. La estrategia del narco cambió, y ahí hay un cambio sustantivo, y el cambio sustantivo tiene que ver con que en el negocio del narco, pues los narcotraficantes son hombres de negocio, de lo ilegal, pero hombres de negocio, trabajan sobre las mismas variables o principios: vender caro y comprar barato, ser muy eficientes, gastar poco y capitalizar mucho para volver a invertir, etcétera, etcétera. Entonces, cuando hay la declaratoria de guerra, los carteles a su vez se hacen de ejércitos que no tenían. Eran estructuras muy delgadas, digamos, pero se hacen estructuras muy gruesas, diciendo al gobierno: ok, ¿quieres guerra? Guerra vas a tener. ¿Vienes por mí? No, vienes por mí. Entonces empezó un crecimiento desmesurado de las estructuras del narcotráfico, y al tiempo tener que ampliar su rango de actividades, no solo dirigida al trasiego de la cocaína o de la producción y trasiego de la marihuana, que después, en la medida que se ha legalizado en los Estados Unidos, eso dejó de ser negocio en México. Ahora el gran negocio es el fentanilo, a cargo de los 2 grandes carteles, el Cartel del Pacífico, el Cartel Jalisco Nueva Generación. Pero bueno, en todo caso, los carteles se empoderaron. Al tiempo de la guerra del presidente Calderón, se fraccionaron y se pulverizaron. Hoy ahí depende de qué investigador, se habla de 400 grupos que existen en el país. Otros hablan de pues que hay solo 8 carteles poderosos, otros la DEA, entre ellos, con una recién investigación, que son 2 los dueños del negocio, que es el Cartel del Pacífico o el Cartel de Sinaloa, histórico, y el Cartel Jalisco Nueva Generación, que es un cartel de 10, 15 años atrás. El Cartel del Golfo desapareció, está ahí, hay grupos, pero no tiene la fuerza que tuvo históricamente. Entonces, digamos que estos 2 carteles que tienen presencia en 40, 50 países del mundo, y presencia prácticamente acaba de salir hoy precisamente en uno de los más importantes periódicos del país, El Universal, publicado una investigación donde dice que el Cartel del Pacífico es el más importante y está en presencia territorial de por lo menos 28 de los 32 estados de la República. Pero bueno, todo esto para decir que hay un empoderamiento, hay una fortaleza brutal, los carteles amplían el negocio para mantener a sus tropas y se dedican no solo pues al narco, sino a secuestrar y extorsionar a migrantes, trata de blancas, venta de piso o extorsión, venta de productos ilegales, extorsión por la producción, tú produces aguacate en Michoacán, pues por cada tonelada me tienes que dar tanto, pero tú eres un hombre que corta, un trabajador que corta el limón y el aguacate en Michoacán, pues por los kilos que cortaste también me tienes que dar una cantidad.
Entonces se convierten en unas estructuras muy, muy complejas, para mantener esas estructuras muy grandes, y al tiempo eh, los carteles no se habían metido a la vida política. Básicamente se reducía históricamente a algunas presidencias municipales donde ellos tenían mayor presencia y exigían que el jefe de la policía fuese nombrado por ellos, y esa parte para tener información permanente, para poderse manejar. Pero en las elecciones grandes, en las elecciones a gobernador, esto no se habían metido. Y esto lo han hecho ahora que llegó este gobierno que los abraza y no los golpea, ¿no? Abrazos, no balazos. Y el presidente presume de su estrategia y dice que va muy bien. Parece cinismo, ironía o ingenuidad, no importa. El hecho es que por lo menos hay información dura que en las últimas una docena de elecciones, todo el Pacífico, las dos Baja California, Sonora, Sinaloa, pero también hacia el Golfo, Guerrero, al centro, Michoacán, San Luis Potosí, Zacatecas, todos son gobernadores de Morena relacionados con el narco. Y hay muchas maneras de demostrarlo, cómo corre el dinero en el momento mismo de la elección y cómo compran el voto, cómo impiden que X candidatos puedan ser, ellos deciden, tú no puedes ser. En el caso de Sinaloa, el cártel del Golfo del Pacífico, a toda la estructura del PRI, 20 gentes de la estructura del partido PRI, los encarceló una semana y de todos modos la elección siguió y ganó el candidato de Morena. Era para haber suspendido la elección. ¿Cómo es posible que tengas en la cárcel a los 20 dirigentes, toda la estructura ejecutiva de un partido en un estado? De esa dimensión es el narco hoy. Puede decidir quién va a la gobernatura. Tienen muchas maneras de hacerlo. Y lo cobran con pues poder financiero. A ver, a mí me das en la imagen que tenemos son unos brutales estas películas, unos locos, los narcotraficantes con armas y todo, pero tienen una estructura financiera sofisticadísima que es capaz de gestionar el área de compras de un gobierno estatal o el área de compras de una secretaría en lo particular, donde se gasta más dinero que es obra pública, o la Secretaría de Educación, o la Secretaría de Salud de ese gobierno en turno. Entonces, hoy el crimen organizado se ha convertido en una fuerza real, brutal, de enorme poder económico, con una creciente poder político capaz de decidir las elecciones, y pues no tienes que ser un genio si eres un narcotraficante y te dicen que votes por el gobierno que te va a dar balazos y no, que te va a dar abrazos y no balazos. Entonces estamos viviendo una nueva realidad, no existía, y yo pienso que los dos más importantes problemas que tiene México hoy, que los trata de minimizar el actual gobierno o ignorarlos porque él es parte es el nivel de violencia, estos 37,000 homicidios cada año, y al tiempo el control territorial en expansión del narcotráfico, ¿no? Que son realidades muy contundentes y muy evidentes. Gracias, Rubén. No te he querido hacer ninguna indicación de tiempo porque este es un asunto de grande importancia para toda la región y lo que tú has dicho es poco conocido para nuestros oyentes acá en el Perú. Es más, algunos responsables de la política pública para el asunto de las drogas acá en el Perú, a través de una institución que depende del presidente o de la presidencia del Consejo de Ministros, que se llama DEVIDA, lo que han hecho en los últimos tiempos es prácticamente tomar todo el discurso de López Obrador y los planteamientos que tú has reseñado con bastante precisión para que se apliquen en el Perú. Lo cual significa una tolerancia, una suerte de inacción a un proceso que es muy disolvente
de la organización territorial del Perú, de otro país también, pero me refiero, en este caso justifico esta explicación en relación al Perú para tenerlo en cuenta, pero también es algo que en alguna medida se ha dado en Honduras, se ha dado en Guatemala, se ha dado en otras partes, ¿no? Y por supuesto que con su característica especial, ojalá podamos hacer un programa sobre el tema de Colombia, pero específicamente, porque en Colombia la violencia no es de los últimos años. La gente hoy día que vive en la cultura TikTok no recuerda o no sabe que la violencia arranca en 1948 con el Bogotazo y que continúa hasta hoy con distintas formas, ¿no? Entonces, este tema del narcopoder y sus alcances es una cuestión fundamental. Sobre este punto, si deseas, Julieta, te agradecería que nos hicieras tu reflexión desde la perspectiva de Honduras para poder empalmar un poco, ya que hay aspectos comunes, ¿no? Ya que hay relaciones, con toda la libertad del caso. Y hay un hecho que yo quisiera señalar, que en el caso de Honduras, permíteme recordarlo, la presidencia anterior y los presidentes anteriores han tenido juicios muy claros y sentencias muy claras en relación a su vinculación con el narcopoder. Pero no quiero entrar en más detalles, solo recordarlo para decir que no estamos hablando de cosas exóticas, sino que estamos hablando de cosas que nos golpean internamente a distintos países en muy distintos grados, ¿no? Por ejemplo, no se habla de este asunto en el Brasil, pero los que vivimos en América del Sur sabemos perfectamente cómo son las cosas en Brasil, ¿verdad? Y así en Argentina está siendo acosada de una manera brutal. En Chile el asunto también se ha expandido. No quiero hablar más, me disculpa que haya intervenido en este punto. Le ofrezco la palabra a Julieta para que nos toque este tema u otro que desee, sin olvidar que si lo quiere, empiece ella también tomándose unos buenos minutos sobre el tema de migraciones. Nos quedan 24 minutos para terminar el programa, y intervención de Julieta y 2 intervenciones más de cada uno de ustedes. Muchas gracias. Adelante, Sí, Julieta. muy brevemente en el tema del narco, para nosotros era un tema bastante distante y muy lejano. Creo que los primeros indicios públicos fueron los años 70, algunos asesinatos emblemáticos y luego también algunos militares capturados en Panamá, que purgaron prisión en Estados Unidos. Creo que pasó los años 70, los años 80, se vio un caso muy emblemático en el país. Una persona fue sacado sin orden judicial de su casa del país, está todavía purgando prisión en Estados Unidos. Ya la explosión de este tema fue mucho más reciente. Creo que tuvo que ver bastante porque uno lo miraba un país de tránsito, eso era allá, caían las avionetas, allá en el Caribe, en el norte, iban de paso, pero creo que el Plan Mérida y el Plan Colombia sí vino a comprometer mucho más a Honduras en el tráfico. Sobre todo la persecución en México con Felipe Calderón y en Colombia desplazó a estos grupos a estados mucho más vulnerables, más débiles, con zonas del país, digamos, abandonadas, con poca presencia policial o fácilmente cooptables. Ya la injerencia en la política ha quedado en evidencia más ya desde la primera década de este siglo. Al final de la primera década, durante la segunda década fue claro, sobre todo con parientes de los presidentes involucrados y juzgados y sentenciados, y lo último, el presidente Juan Orlando Hernández. Quiero decirles que los 3 partidos políticos han tenido diputados investigados y han tenido diputados extraditados a Estados, los 3 partidos políticos, obviamente, mucho más el Partido Nacional, porque gobernó 12 años o sea, gobernó 16 años en este siglo, del 2002 al 2006 y luego del 2000
del 2010 al 2022. Entonces, obviamente, al estar en el poder, era el partido que el cual iban a cooptar más. Pero en cuanto a presidente, directamente, únicamente el presidente Juan Orlando Hernández. Con esto, pues hemos visto, yo quiero, digamos, recordar un episodio. Estábamos en Uruguay en un encuentro de rectores el año 2008, cuando la noche de Morelia, cuando el atentado del día, digamos, del grito. En realidad fue algo para nosotros expectante, sobre todo cuando uno de los carteles se ofrece a investigar este, este atentado. Entonces, en una cuestión casi suplantando al Estado y su inteligencia estatal, lo que ha significado para nosotros, viéndolo desde fuera, el gran poder que tenían estos grupos de ofrecerse como investigadores de aquel hecho, que fue para nosotros como ir perdiendo la ingenuidad en este caso, ir viendo toda esta presencia tan fuerte de estos sectores, que nosotros luego lo fuimos viendo en el país, igual con ese mismo camino, primero cooptando gobiernos municipales, después cooptando, digamos, diputados regionales y después cooptando, pues, hasta la familia presidencial. Sobre la migración, es un tema que igual Honduras no lo vivió en los años de la guerra civil en Centroamérica. En esos años 70, 80, la migración era por temas políticos, básicamente los perseguidos políticos en Nicaragua, en El Salvador, en Guatemala. Nosotros más bien recibimos suramericanos en aquel momento que venían perseguidos de las dictaduras, y ahí conocimos profesores, siendo nosotros estudiantes, que luego pasaron a México, a la UNAM, a la Iberoamericana, a Iztapalapa, otros se fueron a la UCR, a Costa Rica. Nosotros nos nutrimos de aquellos docentes magníficos que dolorosamente tuvieron que dejar sus países, porque en nuestro país la represión era con una intensidad menor. Cuando ya Honduras empezó a tener esa represión política ideológica, estos docentes muy queridos para nosotros se fueron yendo del país. Uno que otro se quedó porque hizo su vida en Honduras, vinieron muy jóvenes, aquí construyeron familias, pero en realidad no fuimos un país que retuvo a esta migración de académicos como sí lo retuvo México o Costa Rica, y que obviamente tuvieron que haber influenciado muy positivamente sus universidades. El caso de Honduras, la migración ha sido más por temas económicos primero. La gran ola migratoria comenzaron con el huracán Mitch en 1998, y más recientemente por el tema de la inseguridad. Hoy las familias, aunque tengan empleo, aunque tengan hijos estudiando, pues están migrando. Estamos terminando una investigación ahora que hemos hecho a nivel nacional. Hemos hecho grupos de investigación, digamos, grupos focales en los 18 departamentos. Y debo decirles que ha sido muy doloroso cuando les preguntamos a la gente de qué hablan en la familia. Bueno, de irnos del país. Y no es solo el tema de que no tengan trabajo, es que son trabajos precarios, es que son trabajos sin derechos, son trabajos por contrato, por tiempo definido. No hay los trabajos estructurales, el trabajo formal de largo plazo con derechos se vuelven cada vez más escasos, y básicamente se limitan a las instituciones, digamos, del Estado, las universidades, otras instituciones del sector estatal, que han tenido mucha mayor estabilidad laboral, pero el tema del trabajo informal pesa mucho en nuestra economía, el trabajo sin derechos, y la gente quiere irse. Y otro de los grandes temas impulsadores de la migración es la inseguridad, obviamente. Inclusive gente que trabaja tiene que pagar extorsión, la extorsión de la que ha hablado Rubén. O sea, tú trabajas, entonces tú me pasas.
porque esas estructuras están muy penetradas en las zonas urbanas y también ha llegado a zonas rurales. Yo creo que las políticas para combatir el crimen han sido un fracaso, aún las políticas de mano dura, porque la persecución del delito en zonas urbanas ha llevado que se vayan a zonas rurales y se ha ido a contaminar zonas y ciudades que eran mucho más tranquilas. Así que creemos que es un tema que no se va a resolver en el corto plazo, es un tema de una dimensión política internacional. Hemos visto a México con el presidente López Obrador también, en Guatemala nosotros mismos. Hoy somos un país de tránsito, un país que transitan muchísimos migrantes de América del Sur, de África, de Cuba, de otros países, digamos, de Oriente, con una infraestructura para migrantes muy precaria y más con apoyo de ONGs internacionales, pero el Estado con mucho menos capacidades de las que tiene un país como México, obviamente, que es para nosotros bueno, es la segunda economía más grande de América Latina y eso nos da digamos, dimensión. Entonces nosotros con nuestras precariedades y con la atención a los migrantes, obviamente complicar muchísimo más. Esta xenofobia no se vaya a desarrollar también con todo esto y que el país pueda brindar el apoyo y la protección a los migrantes como un derecho humano. Muchas gracias. Gracias, Julieta. Yo quiero hacer un micro corte. Tú has mencionado el tema de la violencia vinculado. Solamente quería pedirte que envíes un cordial saludo a Hilda Caldera. Hilda Caldera, trabajamos juntos para la Comisión de la Verdad, en la cual tú eras miembro, que presidía Eduardo Stein, y trabajamos ahí en los temas relacionados a seguridad y defensa. Como recordarás, el hecho es que yo tenía una relación antigua con Alfredo Landaverde, su esposo, y la segunda vez que nos íbamos a encontrar, Alfredo me dice, ven más temprano a la casa por seguridad. Entonces habíamos quedado, por decir, un miércoles, lunes, no recuerdo, en ir más temprano, para regresar más temprano. Él vivía en las afueras de Tegucigalpa. Y hacia las 10, 11 de la mañana, mi esposa me llama y me dice, acaban de asesinar a Alfredo, o sea, lo mataron de un balazo. Y hubo otros asesinatos que yo por delicadeza no quiero mencionar más, que tú sabes, has sufrido eso en carne propia. Por favor, dale esas expresiones que me parecen justas, porque es una investigadora también, creo que está trabajando en temas de violencia y otras que son importantes. Perdonen esta... Creo que gracias, yo le digo a Hilda, somos amigas con Hilda. Creo que justificada. Y compañeras de lucha también en los temas que nos juntaron en su momento. Así es, muchas gracias. Entonces, nos quedan 15 minutos. Yo les voy a pedir a Rubén que nos haga un esfuerzo para que nos concentre un poco más en el tema que nos está ocupando en este momento, y luego le damos unos minutos a Hilda para un cierre, para una despedida. Convocándolos ya a una próxima, no será inmediata, pero un próximo conversatorio, sobre todo para que tengamos los insumos de vuestras respectivas investigaciones, que esto es lo que se quiere para poder compartir este servicio educativo que tratamos de dar, y que no es un asunto partidista, sino político en el sentido mayúsculo de la palabra. Por favor, Rubén, adelante. Pues yo concluiría con dos cosas que me interesaría. Uno, pues a partir de la política migratoria, cómo para el gobierno de los Estados Unidos, desde el presidente Trump, cuando se dobla el presidente López Obrador, que tenía un supuesto proyecto de migración de otra dimensión, para los Estados Unidos hoy día la relación con México tiene 2 puntos nada más, 2 puntos, es lo sustantivo y fundamental. Uno, que detengamos a los migrantes. El año pasado deportamos a 344,000 migrantes desde territorio mexicano, donde tenemos a la Guardia Nacional 20,000, 24,000 efectivos sobre la zona abajo y arriba, en las dos fronteras, deteniendo a los migrantes.
quemando a migrantes porque el sistema supuestamente de asistencia migratoria se han convertido en cárceles, por eso murieron calcinados esos 44 Así es. migrantes en Ciudad Juárez, porque estaban encerrados y nadie tenía la maldita llave, porque era una cárcel, no era un refugio de migrantes. Y esta es la política, y el tipo que dirige el Instituto Nacional de Migración, que es un amigo personal del presidente, sigue en el cargo después del asesinato, del crimen del Estado mexicano de haber incinerado a 44 migrantes. Ahí sigue. Es vergonzoso, es vergonzoso. Entonces, uno es, pues, para los americanos, le aceptan a López Obrador cualquier cosa, discursos que los insulte, les resulta absolutamente menor. ¿Qué les importa? Si no significa, no tiene un reglón en ningún medio de los Estados Unidos el presidente, mientras detenga migrantes, que ese es lo que les interesa, y lo hace perfectamente bien. Detiene migrantes. Detiene a los centroamericanos en particular, los cubanos, los venezolanos, etc. Ahí estamos. Este es, y lo hacemos, me da vergüenza, insisto, pero lo hacemos muy bien con la Guardia Nacional y el Instituto de Migración, que son todos unos policías, no unos agentes de colaboración. Eso es terrible, no va a cambiar, así seguiremos al final del sexenio, que será la elección para el próximo gobierno, es el 2 de junio del 2024, y el nuevo presidente o presidenta tome el cargo el 1 de octubre de 2024. Lo que queda de hoy a esta fecha, no habrá ningún cambio. No hubo ningún cambio cuando llegó Biden. Biden aprovechó lo que ya había dejado Trump y se siguió, y no importa que fuera demócrata y no sé qué, siguió la misma política migratoria, que es que México los detenga. El otro tema sustantivo para los Estados Unidos en relación con México es que respetemos el TECMEC. Y el presidente de repente dice una serie de cosas y al final se dobla siempre. Una cosa es un presidente como otros muchos populistas. Uno es el discurso y otro es la realidad. El discurso no tiene nada que ver con la realidad. Puede decir y no sé qué, y los americanos y violadores de la soberanía, una serie de tonterías de corte para tratar de explotar el nacionalismo más primitivo en su base, pero en los hechos se acata absolutamente la política de los Estados Unidos, que es la otra cosa que los interesa, porque nosotros, de los 50 estados de la Unión Americana, los primeros 30 tienen como principal lugar de exportación a México. Los primeros 30 tienen como principal lugar de exportación a México. Granos, leche, carne de cerdo, carne de res, queso, lo que les dé la gana. Y nosotros, pues, tenemos a los Estados Unidos como nuestro primer lugar de exportación. No cosa nueva, lo que es nuevo son la dimensión. Pero nosotros tenemos el 85-90% de la relación comercial con Estados Unidos desde el finales del siglo XIX. No ha cambiado en términos del relativo, ha cambiado el absoluto, que es brutal, pero el relativo sigue siendo lo mismo. Esa frontera es brutalmente intensa. Pues Tijuana es el lugar del mundo de mayor tránsito de migrantes, tiene en el doble cruce 100 millones al año en Tijuana, ¿no? Que está pegado pues a California, ¿no? Entonces, eso por un lado, en razón de nuestra política exterior. Y otro que quería decirlo acá en el origen, como en la geopolítica interna, cómo los estados del norte de México, que se han beneficiado extraordinariamente de la inversión norteamericana y son extraordinariamente exportadores hacia los mercados de los Estados Unidos de automóviles, de motores, de autopartes, de pantallas de equipos médicos, de computadoras. México, el 85% de las exportaciones mexicanas son productos manufacturados. Exportamos muy pocas materias primas, todos son productos procesados, y bueno. Es una diferencia muy grande con Argentina y Brasil, entre paréntesis. Absolutamente. Cosa que aquí no se tiene. Materias primas, aquí no se tiene en cuenta eso.
En el Perú no se tiene en La cuenta. dimensión de la economía brasileña, siguen siendo exportadores de materias primas, no de productos manufacturados, como el caso de México, donde el 85% de nuestras exportaciones son productos manufacturados, partes de avión, carros, etcétera, etcétera. Pero bueno, eso ha creado en la geopolítica, digamos, interna, pues dos mundos, dos Méxicos. El México del norte, cada día más rico, con prácticamente sin pobreza extrema, con niveles de escolaridad de país de primer mundo en torno al 10 años, con salarios muy remuneradores, con unas ventajas extraordinarias, prácticamente sin desempleo. Uno nota en las zonas en las ciudades de la frontera, letreros en todos lados, se necesitan trabajadores, trabajadoras, trabajadores. Por eso mismo nosotros podíamos asumir 200,000 migrantes con una enorme facilidad e incorporarlos en la economía mexicana todos los años, hombre. Pero bueno, así es la política de este gobierno. Y el sureste mexicano, pues que se ha quedado atrás con niveles de escolaridad de 7 años, con incapacidad productiva, no se ha modernizado, no tiene industria, se ha profundizado los dos Méxicos a partir del proceso mismo de integración creciente, imparable, infrenable, de la integración de México y los Estados Unidos. Uno son los discursos, la realidad se impone y hay un proceso de integración brutal y cambios fundamentales. Hoy, cuando yo era niño, viví en Mexicali, frontera con los Estados Unidos, con una ciudad que se llama Calexico, y un valor era no aprender inglés, porque eran los americanos y nosotros conservar la nación en el límite, no sé qué. Hoy todos los ciudadanos de México, de las ciudades fronterizas, se están haciendo bilingües, los americanos también. Entonces hay las grandes ciudades de las fronteras, todas son mexicanas. 50 millones de mexicanos. ¿Cuántos millones? Bueno, ¿50, no sé, 40? una ciudad como Piedras Negras tiene 150,000 y la ciudad que le queda del otro lado 20,000, y entonces los americanos vienen a los buenos restaurantes del lado de México, a los espectáculos del lado de México, etcétera, porque aquí está la civilización, porque ellos son ciudades muy pequeñitas, ¿no? Muy chiquitas en toda la zona de la frontera. Entonces ahí hay un fenómeno a estudiar muy importante de geopolítica a nivel internacional y de geopolítica a nivel interno. Muchas gracias. Nos quedan los últimos minutos, los va a tener Julieta. Ya te has consumido con esta información que es importante y que también no he querido cortar, porque en el Perú y en Sudamérica López Obrador tiene un geopolítico que se vende como el mejor geopolítico del mundo y que es el que se llama Alfredo, don Alfredo, y que ha estado en Bolivia, en el Perú, y él es el operador psicológico del gobierno mexicano. Aquí me quedo. Julieta, tienes los últimos 4 minutos para tu intervención final, agradeciendo desde ya las intervenciones que ha tenido Rubén. Gracias, Julieta. Adelante. Bueno, voy a dejarle a Rubén 2 minutos. Yo ya hablé todo. No le dejen. Con todos tuyos. Compartir los últimos. Quiero decirles que en realidad para nosotros México ha sido siempre un gran país. Siempre lo vimos, mi generación creció queriendo muchísimo a México porque lo sentíamos que ahí era nuestro... como el hermano mayor, como el gran protector, el exilio, el estudio, todo esto vinculado a esa cultura mexicana. Con el sur nuestros vínculos son más recientes, pero igual el sur para nosotros es una zona fascinante. Y yo lo que miro en nuestra región es un agotamiento de la democracia. Yo siento que este ciclo que comenzó para muchos de nosotros al final de los 70 con el retorno de gobiernos electos por voto directo y un repliegue del autoritarismo militar en algunos casos y en otros casos autoritarismos de los civiles, yo siento que las expectativas que se tenían no se lograron. Creo que hay una población muy insatisfecha con la democracia, que ya la gente no tiene mucha paciencia para esperar, que quiere resultados, que los gobiernos, que nuestras democracias han fallado en formar
que lo del autoritarismo, del populismo, ya sea de izquierda o derecha, son una amenaza, son una amenaza para los valores que nosotros creíamos que eran valores democráticos y que hoy inclusive los que defendemos esos valores estamos en riesgo inclusive como el que hoy ha tenido la directora del Consejo Nacional Anticorrupción. Están en riesgo los defensores de derechos humanos, están en riesgo los defensores de la libertad de expresión, están en riesgo los defensores de los territorios originarios. O sea, y todo eso realmente lo estamos viviendo en democracia, en aquella enorme expectativa que teníamos. Ojalá que en la región tengamos la fuerza suficiente para parar estos gobiernos. Yo quiero decir que ha habido mucha desilusión también con López Obrador, desde mi perspectiva individual de socióloga, con ese militarismo que para nosotros en México no era posible entregar la administración pública de algunos sectores. Eso lo miramos en Honduras, pero no en México. Así que ojalá que podamos hacerlo. Y le dejo los últimos minutos a Rubén para que cierre. Muchas gracias. Fair play. Pues muchas gracias, Manuel, y muchas gracias, Julieta. Ya hablaremos. Yo lo único que quisiera nada más decir, hay un estado en México que se llama Coahuila, fronterizo con Texas también, que logró reducir con una estrategia multidimensional, al gobernador poniéndose a la cabeza del proceso. Tenemos un libro que ha circulado recién que se llama Jaque Mate al Crimen Organizado, una experiencia multidimensional para la paz. Se redujo de 50 homicidios a 4 homicidios. Y el gobernador que siguió la política y ha seguido la reducción. Sí se puede la paz, sí se puede con buenas políticas, pero si seguimos con las mismas políticas de no enfrentar al crimen, pues no hay manera de solucionar. Muchas gracias de todo corazón. Gracias. Solamente quiero decir lo siguiente. Ustedes dos han hecho hoy un programa que nos obliga a ampliarlo, a repetirlo, a tener otras ediciones, quiero decir, y es un ejemplo bien concreto para los peruanos que nos están escuchando y para los que nos ven de Buenos Aires o de Santiago o de otro lado, de que el mejor potencial que tienen nuestros países para salir adelante en este mundo tan conflictivo donde está en juego la democracia, derechos humanos y otros elementos que ustedes han mencionado, son varones y mujeres como ustedes dos. De todo corazón, muchas gracias. Gracias. Hemos presentado Geopolítica en RCR